El Señor les bendiga, amigos. Otro día más estamos aquí felices y contentos trayendo la palabra de Dios, trayendo sus buenas noticias, noticias de esperanza y de vida para todos nosotros. Les agradezco a todos aquellos que siempre nos acompañan, no sin antes también decirles a todos aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan, que le den clic a la campanita, busquen Lorena Díaz, preguntas y respuestas. Y ahí ustedes van a entrar y poder ver videos que hemos ya grabado con anterioridad, si usted no los ha visto, o videos que próximamente se estarán grabando. Cuando usted le da clic a la campanita y se suscribe, entonces le están llegando esos anuncios de que nuevos videos se han hecho. Así que le damos las gracias otra vez por acompañarnos. Y este día estoy aquí contenta porque nuevamente tenemos aquí en preguntas y respuestas a nuestro hermano Jonathan Orozco. Hermano, salude a nuestros amigos. Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un gusto de nuevo saludarles. Mi corazón está contento de poder estar de nueva cuenta aquí con la hermana Lorena, ¿verdad? Siendo parte de este programa que el Señor pues le ha puesto en el corazón de la hermana, ¿verdad? Dirigir y poder compartir el mensaje que es la palabra del Señor. Así que reciban cada uno de ustedes un saludo cordial y Dios les bendiga. Bueno, hermano, gracias por ese saludo a todos aquellos que ahorita se están a lo mejor conectando o van a ver este video repetido. Pero los invito a que se queden y nos acompañen porque traemos palabra de vida, traemos testimonio, traemos cosas hermosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero vamos a orar para pedirle al Señor y poder iniciar este servicio. Vamos orando, si nos acompañan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por este día, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy estamos aquí para hablar de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Padre, con el interés de que personas puedan ver este programa y sus corazones sean redargüidos, Padre, sean prevenidos para no hacer ciertas cosas. Oh, Señor, buscarte, porque vamos a hablar de ti, de los cambios que tú puedes hacer en nuestra vida. Si alguien no te ha conocido, que a través de este programa y oyendo este testimonio diga: yo quiero conocer a ese Dios que transforma vidas. Yo quiero conocer a ese Dios que lo rescató a ese hermano de la misma muerte. Yo quiero conocerle y quiero que me dé nueva vida. Padre, pedimos, Señor mío, que así sea, tu palabra sea llevada a esos corazones. Espíritu Santo, redarguye esos corazones. Haznos comprender tu palabra, Señor. Padre, atamos y reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, que quiera venir a estorbar, Padre, en lo que aquí se va a hablar. Señor, átalos, Padre Celestial. Dice tu palabra que tú, Señor, como la cera es consumida ante el fuego, así los consumes, Padre. Y así declaramos que lo harás, Señor, y nada estorbará. Ningún espíritu estorbará, Señor. Padre, tu espíritu se mueve libremente en nosotros y entre los hijos tuyos que recibirán esta palabra, este testimonio. Te damos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos ya la bienvenida a nuestro Padre que está aquí con nosotros y nos va a ayudar a poder desarrollar este programa. El día de hoy invitamos a nuestro hermano porque si ustedes se recuerdan, hace unos meses atrás, unos programas atrás, lo tuvimos aquí y él estuvo compartiendo su testimonio. Y sí fue un testimonio muy hermoso, pudimos hablar de varias cosas, pero hubieron ciertas cosas que todavía no se lograron tocar por falta de tiempo. Y por esa razón el Señor me movía a que hiciéramos otro programa, porque en el programa pasado nosotros enseñábamos que el hermano había sido bendecido con el poder elaborar este libro. Un libro que se mueve, como lo decía él la vez pasada, en las plataformas como Amazon. Ahí se puede encontrar. Y este libro de verdad cuenta desde la niñez de un ser humano que sufrió, que vivió y pasó por tragedias, pero también cuenta de un Dios que desde la niñez
de ese ser humano, el Señor estuvo con él, estuvo llevándole, ayudándole, salvándole, librándole de las garras del enemigo un sinfín de veces. Y este libro es la historia de él, y aquí nos cuenta y nos narra todas esas cosas que no son anécdotas, no son cosas que no pasaron, no son leyendas, son cosas que pasaron en la vida de nuestro hermano Jonathan. Y ese Dios real y vivo del que él cuenta, que es el que queremos ahora que ustedes conozcan, que ustedes se den cuenta de las cosas que él hizo en la vida de nuestro hermano, como también las hace por nosotros, porque él no hace acepción de personas. Como lo ama a él, me ama a mí y lo ama a usted. Pero a veces necesitamos que se nos recuerde, se nos diga de ese Dios y de las cosas que él hace por nosotros, porque a veces muchas cosas las tomamos por dadas, por hechas, porque están ahí, y no valoramos y no nos damos cuenta de que no es que están ahí por casualidad, están ahí porque ahí hay un Dios que nos ha ayudado, nos ha bendecido, o nos pone personas para librarnos de ciertas cosas, y de eso es de lo que vamos a hablar, lo que este libro plasma. Vamos a tratar de que ustedes entiendan y conozcan lo que este libro plasma, y si ustedes tienen la oportunidad de obtenerlo, yo los invito a que lo puedan leer. El libro se llama Survive to Live, como lo tenemos aquí en nuestro letrero aquí atrás. Esta es la portada del libro. En español se llama Sobreviví para vivir. Hermano, ya que lo tenemos acá y tenemos esta hermosa portada que dice algo, lo que aquí está plasmado dice algo, y quiero que a grosso modo nos diga un poquito de lo que aquí se plasma en esta imagen. Amén. Bueno, antes que nada le damos la gloria y la honra al Señor por darnos la oportunidad de poder estar presentes, ¿verdad? Y poder, por medio de esta transmisión y por medio de esta video, ¿verdad?, poderles compartir el libro que el Señor me permitió escribir en su misericordia, para que yo pudiera compartir las experiencias que yo viví en ese tiempo que mi vida estaba perdida. Y escribiendo el libro, porque me tomó aproximadamente unos 3 años para escribir este libro, yo pensaba, le decía al Señor, Señor, ¿cómo puedo yo diseñar el cover, el front cover o la portada del libro? Y empezaron a venir a mi mente, ¿verdad?, ideas. Y una de las ideas fue la imagen de este niño que está aquí enfrente. Si usted se da cuenta, aquí hay un niño que está viendo hacia la ciudad de sus sueños, que es Los Ángeles. Y este niño me representa a mí. Ese niño soy yo de pequeño, porque de pequeño mi anhelo siempre fue venir a los Estados Unidos a buscar un futuro con mi familia. Siempre habíamos escuchado historias de un país al norte llamado Estados Unidos, y nuestro anhelo era salir de la pobreza en la que vivíamos. Yo crecí en la ciudad capital de Guatemala y soy de la zona 5, y para los que son de Guatemala conocen, ¿verdad?, la zona 5 en La Limonada es un sector de Guatemala que es una área pobre, donde hay muchas familias pobres, y La Limonada fue construida en un barranco, se puede decir. Entonces, si usted mira las casas aquí abajo, esas son casas reales de allá de La Limonada. Entonces, la portada lleva esta imagen de las casas pobres, del área pobre donde yo crecí de niño, pero que al norte estaba la ciudad de Los Ángeles. Yo recuerdo, amado hermano, que yo de pequeño me paraba a mi puerta de mi casa y yo miraba hacia el cielo. Yo le decía al Señor, Señor, yo algún día quiero alcanzar mis sueños y quiero llegar a esa ciudad de la cual muchos hablan, que es el país de las oportunidades, y era el país de los Estados Unidos, que ahora el Señor me permitió venir, ¿verdad? Pero esto es lo que representa esta portada, el anhelo de un niño. Y no solamente este niño me representa a mí, sino que representa a todos esos niños que de alguna u otra razón viven quizás en medio de la pobreza, viven en países marginados, países pobres, y que su anhelo es poder salir de esa pobreza, buscar y cumplir sus sueños. Y este niño que ustedes ven aquí representa a todos esos niños del mundo. Sí.
el Señor le dio la visión de cómo plasmar esa portada, porque desde allí comienza a tener significado el libro. En esta portada se pueden, como él dice, ver ese lugar, estas casas. Yo leía en el libro el nivel de pobreza que hay en ese lugar. Hermano, usted cuenta allí que inclusive en ese lugar habían niños que no tenían padres y deambulaban por esas calles comiendo, alimentándose. Por lo que entiendo, corría algún río por allí y buscaban alimento que había allí. Sí, en el tiempo que yo crecí, que fueron en los años 80, yo, pues, mi niñez, parte de mi niñez, yo la viví en La Limonada. Y en aquel tiempo, en medio del barranco, en medio de La Limonada, corría y aún corre un río de aguas sucias, que ahí pasaba todo el agua sucia de toda la ciudad de Guatemala. Tengo entendido que ahora ya taparon ese río, ya, ¿verdad? Ya no existe. Pero en ese tiempo que yo vivía ahí, yo recuerdo de que yo miraba a niños de la colonia meterse a ese río sucio a buscar, ¿verdad? A buscar cosas de valor para poder venderlas y poder llevar comida a sus mesas. Y uno de estos niños, yo narro los nombres de dos niños, Pepe y Chente, que fueron dos niños que eran huérfanos, no tenían casa, dormían en la calle. Y yo me convertí en amigo de estos niños porque a pesar que yo tenía mi familia y yo tenía a mis papás, estos dos niños no tenían a nadie y dormían en la calle, se podría decir. Y cuando yo los conocí, estos niños eran dos niños que buscaban el amor, quizás buscaban un hogar, quizás buscaban el amor de un padre, de una madre. Y yo me convertí en amigo de ellos, porque yo me di cuenta de la necesidad y el hambre que estos dos niños tenían en sus corazones, ¿verdad? Y yo narro la historia de estos dos personajes, de estos dos niños en mi libro, ¿verdad? La cual personas que lo han leído me han dicho que les ha rompido el corazón las historias de estos dos niños. Entonces, hablando yo de este niño que está en la portada, estos niños anhelaban tener, ¿verdad?, un lugar donde ir a acostarse, quizás un lugar donde ir a dormir, ir a comer, pero no tenían una casa, eran huérfanos. Entonces esas historias se narran en este libro, ¿verdad? Y sí, hermano, efectivamente yo soy una de esas personas que a medida que yo iba leyendo este libro, sí, en varias ocasiones lágrimas rodaron por mi cara, porque sí, uno al escuchar este tipo de narración de la vida real de ciertas personas, nos hace entender a nosotros qué tan bendecidos estamos, porque usted vivía en ese lugar, sí, pero usted tenía un padre y una madre, tenía familia, sí, tenía un techo sencillo, pero tenía un techo, tenía más bendición que la que tenían ellos. Y el Señor desde entonces, Él se manifestaba en usted, le hacía ver que Él estaba allí bendiciéndolo de esta manera. Y eso nos hace ver a nosotros qué tan bendecidos hemos sido en nuestra vida, cómo Dios ha estado siempre con nosotros, no nos ha faltado el alimento, Él ha estado presente siempre. Y ese nivel de pobreza y de necesidad de personas que viven esa vida ahorita sufriendo, imagínense lo que es buscar en esos lugares algo para poder cambiarlo por dinero y poder comprarse algo de comer. Narra usted cómo a veces de lo mismo, ustedes eran muy pobres y con lo mismo que ustedes tenían, compartían, le daba del pan o de lo que trajera y lo compartían entre esos dos hermanos. Relata cómo entre ellos mismos un pedacito de algo agarraban y ellos mismos se lo compartían, sí, porque aunque les faltaba lo material y les faltaban muchas cosas, pero ellos entre ellos tenían amor y daban amor, porque a usted le daban amor. Sí. Entonces, en esas cosas uno puede ver a Dios. Yo sé que ellos sufrían y están
mucha gente pasando por esa necesidad ahora, pero nos hace ver cómo Dios nos bendice y cómo nosotros también podemos bendecir y de ser ayuda para otros que a lo mejor lo necesiten, que estén en esa necesidad, porque la pobreza siempre va a existir. Ahora parece que ya no está la situación o igual, pero siempre hay pobreza. Dice que ese lugar, ese río ya lo cancelaron, pero de igual manera me imagino que ellos tienen que buscar el alimento ahora en otra parte para poder llevarlo. Sí, la colonia La Limonada en Guatemala ha cambiado mucho para bien, gracias a Dios, que ya, ¿verdad? Ya todo ha cambiado y ya el río de agua sucia que pasaba, creo que pusieron tubería. Sí está ahí todavía el río, tengo entendido, pero ya con tubería. Entonces ya se ha mejorado en muchos aspectos, pero aún existe necesidad. Una de las cosas que yo recuerdo, yo narro en el libro, es de que una de las personas que siempre nos inyectó esa fe fue mi madre. Mi madre siempre creía que aún en medio de la situación que vivíamos en esta colonia, Dios tenía el control de lo que estaba sucediendo, porque aún en medio de ahí de tanta violencia, porque nosotros fuimos testigos de matanzas, fuimos testigos de personas que se peleaban entre ellos, de que robaban, en medio de la noche se escuchaban gritos, balazos. Era caótico vivir en ese lugar, pero sin embargo mi mamá siempre le creyó a Dios que algún día Dios iba a cambiar este lugar para bien, y ha sucedido porque se han abierto iglesias, han habido cambios positivos, ha entrado el evangelio, han entrado, ¿verdad?, personas a ayudar a este lugar. Entonces nosotros somos también partes de esta ayuda que estamos iniciando, ¿verdad?, aquí en esta colonia. Pero a pesar de todo lo de todo lo que yo viví ahí en la colonia, yo me doy cuenta ahora que Dios siempre nos guardó, Dios siempre nos proveó, Dios nunca nos abandonó, ¿verdad? Él siempre fue fiel a su palabra, y eso es lo que narramos en el libro. Y sí, efectivamente, Dios siempre estuvo ahí con usted. Usted narra y lo dice así: una covacha es una casita, ¿verdad? Como esta. Es una casita como esta. Y cuenta cómo usted podía ver ahí un rayo de luz pasar, pero ese no era un rayo de luz. Era la misma presencia de Dios que estaba haciéndose manifiesto a través de eso, porque usted cuenta cómo usted se quedaba viendo a esa luz, ¿no? ¿Qué es lo que sentía cuando veía esa luz? Yo recuerdo que de niño la covacha que nosotros vivíamos era una covacha hecha de lámina, y en las mañanas yo recuerdo que entraba la luz del día temprano, y había un agujerito arriba en la lámina, me acuerdo, y mi papá siempre me decía, cuando iba a llegar la lluvia, siempre me decía mi papá: tenés que subir arriba a tapar los agujeros de las láminas, porque eso era como algo, como que era una tradición de allá de las covachas, ¿verdad? En la colonia, pues en todas las ciudades, en los países donde hay pobreza, obviamente, hay muchas, ¿verdad?, casas que están hechas de lámina. Y mi papá siempre me decía: antes de que llegue la lluvia tienes que ir a tapar esos agujeros, porque si no se nos va a colar el agua. Pero yo recuerdo de que donde yo me acostaba, en la cama donde yo me acostaba, había un agujerito arriba, que todas las mañanas cuando yo despertaba entraba una luz que me daba a mi cara. Y yo todas las mañanas me acostumbré tanto que esa luz siempre entraba por ese agujerito y me daba en la cara. Yo sentía que era Dios hablando a mi vida, era Dios dándome un nuevo mensaje cada día, un mensaje de esperanza. Y yo veía esa luz como un mensaje que venía de parte de Dios. Es la manera que yo lo narro en el libro. Sentía una paz cuando esta luz me daba al rostro, y siempre supe que había algo más allá de esa luz. No era casualidad que usted lo sentía de esa manera. Era que Dios se lo estaba haciendo sentir. Esta es tu presencia. Sí. Y eso es lo hermoso de Dios, que Él va a buscar la manera de hacernos sentir su amor y su presencia en cualquier circunstancia, cualquier situación que estemos pasando. Siempre Él busca la manera de hacernos entender que Él está allí presente con nosotros. Entonces vivieron en un lugar donde había mucha violencia, mas sin embargo ustedes no se involucraban en eso, no vivieron una vida de delincuencia, aunque en su alrededor lo había. Y eso habla mucho de
de la corrección y la protección de los padres, porque el ambiente estaba rodeado de mucha ladronismo, peligro, etcétera. Pero en el hogar donde usted estaba, había un padre y una madre que lo corregían. Su padre relata a usted de que él tenía unas maneras un poco fuertes de corregir, pero sin embargo esa corrección era lo que lo sostuvo y los ayudó para el no involucrarse en ese ambiente. Mi padre fue un padre bien estricto, un padre con mucha disciplina. Yo narro a mi padre, describo a mi padre como un militar. El caminado de mi padre, su manera de moverse, nosotros lo respetábamos y le teníamos miedo porque mi papá hablaba y era como si hubiera caído un rayo en medio del cuarto. Cuando él alzaba la voz, se hacía lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Y nosotros crecimos bien disciplinados, y mi papá me decía: si yo te miro allá afuera en la calle con esos ladrones, decía, yo te voy a corregir, te voy a dar duro, me decía. Entonces yo crecí con ese temor, sabiendo de que si yo me juntaba afuera, si yo me descarriaba, mi padre me iba a corregir, ¿verdad? Entonces mi padre siempre fue de esa manera. Mi madre, lo contrario, mi madre era una mujer amorosa, una mujer protectora, una mujer de Dios que doblaba sus rodillas y oraba por nosotros. Y yo creo que fue esa combinación de un padre estricto y un balance, de una madre amorosa, pero de un padre estricto que desarrolló ese carácter. Y aunque a veces mi padre sí exageraba un poquito en su manera de corregirnos, porque yo narro en el libro cómo mi padre a veces me castigaba, me hincaba con maíz en el piso, y yo tenía que hincarme encima, mis rodillas encima de ese maíz, cargando un trozo un trozo de aproximadamente unas 100 libras quizás, no sé, que yo cargaba ese trozo por 15 minutos, y si yo dejaba caer ese trozo, mi papá me daba duro, corrección severa. Yo creo mucho en la disciplina hacia los niños, en la corrección, pero tampoco en el abuso físico, ¿verdad? Es necesario corregir, la Biblia lo habla, que tenemos que corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Pero una cosa es corregir y una cosa es abusar físicamente. Y yo siento de que en ese aspecto mi padre quizás se le pasó la mano, pero también quiero decirles, amados hermanos, de que eso me enseñó a mí a formar carácter en mi vida. Eso nos ayudó, eso como que vino a ser algo que nos formó un carácter para lo que venía hacia adelante a mi vida y en la vida de mis hermanos, ¿verdad? Entonces siempre estuvieron las oraciones y la protección de mi madre, pero ese balance, como hablábamos anteriormente, nos ayudó mucho a fortalecer nuestro carácter. Dice, ¿verdad? Proverbios capítulo 19 verso 18, dice: corrige a tu hijo mientras aún pueda ser corregido, pero procura, esta es la versión Dios habla hoy, pero dice, procura no matarlo a causa del castigo. Ahí está. Entonces el Señor mismo nos da el consejo. Amén. Hay que corregir, pero hay que tener límites también. Exacto. Y no abusar de esa corrección a extremos, porque también eso no debe de ser, la misma palabra lo dice. Y debe de haber un balance, como nuestro hermano nos lo menciona, un balance, porque el niño también necesita amor. Así es. Y esa es una de las cosas que usted explica, que le faltaba a su padre el poder expresar el amor a sus hijos. Ahora que usted es padre de familia, ¿qué consejo nos le puede dar a nuestros padres que están viendo este programa? Amén. El Señor me dio el privilegio de ser papá hace ya 27 años, tengo un hijo ya de 27 años, y yo le doy las gracias al Señor porque mi hijo tiene una personalidad muy diferente, tiene una mentalidad muy diferente. Él es una persona bien estudiada y bien preparada, está yendo a la universidad, y yo le doy gloria al Señor, ¿verdad? Porque mi hijo no agarró malos caminos. Y el consejo que yo le doy a los padres de familia es el compartir tiempo con sus hijos. Es muy importante, yo creo que esto lo hablábamos en el otro programa, de poder estar siempre con la familia, de darle tiempo a sus hijos, porque si ustedes no comparten tiempo con sus hijos, va a venir el pandillero, va a venir el drogadicto se los van a llevar. Si algo me faltó en mi vida fue ese amor de padre,
A mí me hubiera gustado que mi padre hubiera venido y me hubiera dicho: mi hijo, vamos a tomarnos un café, platiquemos, no de padre e hijo, pero como amigos, abre tu corazón y platiquemos. Pero yo nunca tuve esa oportunidad con mi padre. Pero ustedes que me están escuchando, padres de familia, si tú tienes hijos, trata de compartir tiempo con ellos, dales amor, dales tu tiempo, porque a la larga te vas a dar cuenta que esa es una inversión de tiempo. Si tú le inviertes ese tiempo en tus hijos, a la larga se va a ver los frutos de ese, de compartir tiempo con ellos, ¿verdad? Entonces, ese es mi consejo. Amén, Amén. hermano. Gracias por ese consejo para Amén. todos aquellos padres de familia que nos estén viendo. Porque para eso son los testimonios, Sí. para poder cambiar cosas, errores que en otros pasan y pues para evitar lo que nos llegue a pasar en nosotros. Para eso es que Dios quiere que nosotros compartamos. Amén. Y nos enseña en su palabra. Acabamos de leer un versículo, pero también nos enseña cómo hacerlo, y el hermano acá nos acaba de dar un consejo para todos los padres de familia. Y cuenta en su libro cómo siempre mantuvieron ese sueño americano por el deseo de superación, la pobreza, las limitaciones que habían en su país, en este lugar. Lo llevaba a llegar, inclusive cuenta de un día que llegaron al último pan duro, el último pan, pedazo de pan, que era lo único que había para comer. Y entonces deciden emigrar para este país, sí, buscando, como muchos lo hemos hecho, buscando mejoría, buscando estar mejor, ¿verdad? Darle una mejor vida a nuestros hijos, pero en ese transcurso, en ese cambio, pasan muchas cosas. Primero pasan separaciones en la familia, sí, unos se quedan, otros se van, y muchas cosas pueden pasar. Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con eso, de saber y de pedirle a Dios la guianza, de saber si el paso que vamos a dar, irnos a otro país, buscar este trabajo, es lo que Dios de verdad quiere para nosotros, porque el Señor de verdad, Él puede progresarte ahí mismo donde estás. O sea, el Señor puede hacer que tu trabajo te reconozcan, tu negocio propio que tú tienes. Debemos de siempre pedirle la guianza a Dios. No estamos diciendo que el venirse para acá a este país sea malo o haya sido malo, ¿verdad? No estamos diciendo eso, pero estamos hablando de que siempre debemos de pedirle a Dios la guianza. Y en este caso, el padre de familia anheló siempre venirse para acá y eventualmente emigró casi toda la familia, ¿verdad? 2 hermanos sí se quedaron allá. Sí, es muy curioso cómo sucedieron las cosas, porque nosotros teníamos una tía que vivía en Nueva York, y mi tía venía cada año a Guatemala y bajaba a la colonia y nos llevaba regalos, de aquí de Estados Unidos, y nos contaba historias de aquí, de este país, como en Nueva York, ¿verdad? La vida que se vivía allá, los edificios grandes. Y yo me imaginaba esa ciudad, pero nunca me llamó la atención ir a Nueva York, sino que la ciudad a la cual yo anhelaba venir era Los Ángeles. Y era curioso porque cuando yo escuchaba historias de Los Ángeles, yo, un niño pequeño de 7, 8 años, yo cerraba mis ojos y yo me imaginaba que habían ángeles alrededor de la ciudad. Yo decía, ¿por qué se llamará Los Ángeles? Me imaginaba yo, ¿será que hay ángeles que vuelan alrededor de la ciudad? Entonces cerraba mis ojos y me imaginaba eso, me imaginaba la vida que podíamos llevar aquí. Y con el tiempo mi padre trata de venir acá. Mi padre vino a este país en 2 ocasiones antes que nos trajera a toda la familia. La última vez que él vino, él regresó a Guatemala y regresó con una decisión de mandar a mi madre para acá, porque él decía de que aquí habían más oportunidades para las mujeres, que mi madre podía trabajar, y el sueño de nosotros era tener una casa, construir una casa grande para toda la familia. Ese era el sueño de mi padre. Entonces los planes eran de que mi madre se viniera a Estados Unidos a trabajar, mandarnos dinero y construir esa casa que tanto anhelaba mi padre. Y aquí fue donde mi padre comete el primer error: separar a la familia. Porque mi padre manda a mi madre, toma la decisión
de mandar a mi madre, y aunque mi madre no quería, pero en la casa lo que mi padre decía, eso se hacía, porque si no se hacía, habían problemas serios. Entonces, manda a mi madre a Los Ángeles, se me viene mi mamá para Los Ángeles, y nos quedamos todos allá. Fueron momentos difíciles, hermana Lorena. Fueron momentos en los cuales yo sentí ese vacío en mi corazón, no solamente yo, sino que mis hermanos. Yo soy el más grande, soy el mayor de 5 hermanos. Tenemos una hermana, y el momento que mi madre se viene para Estados Unidos, fue como que mi hermana se quedó encargada de la casa. Mi hermana tenía 12, 13 años, y ella tuvo que quedarse encargada de toda la casa. Entonces fueron momentos difíciles, fueron momentos en los que lloramos con mis hermanos, en los que orábamos, le decíamos al Señor, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué se tuvo que ir nuestra madre, verdad? Pero llegó el momento de que mi padre como que se arrepintió y le mandó una carta a mi madre que se regresara de regreso a Guatemala, pero ya mi madre ya no quiso. Ella decidió venirse a Estados Unidos, pero ya todo estaba en el plan de Dios. Ya Dios tenía todo planificado, porque a los años mi madre nos manda a traer también a nosotros. Venimos a Estados Unidos, pero en toda esta trayectoria hubieron problemas entre ella y mi padre. Decidieron separarse, ya no regresaron juntos. Cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, mi madre me recibe, pero ella vivía en otro apartamento diferente. Entonces ahí fue donde nosotros empezamos a notar, pues yo en mi persona, yo empecé a notar que ya esta familia desafortunadamente se había desintegrado. Sí. Y eso ocurre mucho. La desintegración de la familia hace a los jóvenes más vulnerables a cualquier ataque del enemigo. Muy vulnerables los hace. Entonces siempre, por eso es que el Señor en su palabra, lo que Él deja plasmado es la familia, la unidad, la unión de la familia es importante. El enemigo, como lo mencionábamos anteriormente, me parece en el programa que grabamos antes, va a tocar la unión familiar, porque quiere tener a las personas solas, al niño más vulnerable estando solo, poderle meter más cosas en la cabeza. La unión de la familia es importante. Entonces no debemos tampoco nosotros, si tenemos la bendición de tener una familia, de que Dios nos haya bendecido con tener hijos y estar en un hogar con un esposo o una esposa, a lo mejor no valorar eso y dejarlo ir. No estoy hablando de que por el sueño americano, sino a lo mejor me refiero a, por ejemplo, que el enemigo te ponga que ya no eres feliz, que ya no estás bien en el matrimonio, y te ponga otras cosas, otras metas, otros deseos, y cuando en realidad lo único que va a pasar es la desintegración familiar, y quien salen afectados son los hijos. Entonces la unión familiar es muy importante, como lo decimos, porque el enemigo trata de llegar a esos niños, a los vulnerables que son los niños, y en momentos de debilidad, de tristezas, son la presa fácil para cualquier cosa que el enemigo pueda usar para atraerlos a hacerlos mal, a llevar a la vida de perdición. Y antes de que nos vayamos, quiero tocar este punto. Hubo un momento, hermano, ustedes vienen todos, ya están aquí establecidos, pero hubo un momento de recién usted venido a este país, que el enemigo usó algo tan simple que usted relata en el libro, algo tan simple que el enemigo usó cuando usted fue a la escuela como un niño que queriéndose incorporar a este país, a una cultura diferente. Son tantas cosas que los jóvenes vienen y atraviesan cuando vienen a este país, y fue a la escuela, y estando en la escuela hubieron unas niñas que hicieron un comentario simple, sí, pero ese comentario hizo un clic en su mente. Sí. Ese comentario lo aprovechó Satanás para cambiarle algo en su mente. Fue tan drástico. Solo coméntenos un poquito acerca de ese comentario, sí, porque lo demás lo vamos a hacer en el siguiente programa. Yo llegué a este país en el año a finales del 88, tenía 14 años más o menos, 13, 14 años.
el cambio en este país. A mí me fascinó este país, me gustó el ambiente, todo. Cuando yo empecé a ir a la escuela, porque cuando yo llegué a este país, yo venía con la mentalidad de trabajar en este país, porque eso era lo que mi papá me había dicho. Vamos a ir a Estados Unidos, pero vamos a ir a trabajar. Cuando yo llego aquí, nos damos cuenta que por mi edad, que era menor de edad, no podía trabajar. De hecho, era en contra de la ley trabajar aquí a mi edad. Entonces, era por obligación ir a la escuela. Yo empecé a ir a la escuela, para ser más exactos, fui a LeConte Junior High, que está ahí en Hollywood. Y yo recuerdo que el primer día que yo llegué a la escuela, llegué pues como un niño nuevo llegando al país, y de pronto en el hallway o en uno de los pasadizos, dos niñas vienen y se me quedan viendo y se empiezan a reír de mí. Entonces yo me quedo así como, ¿de qué se están riendo? Y vienen ¿verdad? Y me señalan a los zapatos y se empiezan a burlar de mis zapatos y de la forma que yo me veía. En ese momento yo no entendí, ¿verdad? Pero con el tiempo me supe de que para estas niñas yo era un chúntaro. Esa es una expresión, no es una mala expresión. Un chúntaro en aquellos días o ahora es una persona que está fuera de moda, que no se está vistiendo a la moda. ¿Y cuál era la moda de aquellos tiempos? Era ser pandillero. Esa era la moda. El pandillero tenía un código de vestimenta que lo identificaba como pandillero. Y como yo no estaba vestido a la moda, estas niñas se burlaron de mí. Vea como algo, y eso fue lo que a mí me impactó, honestamente, cuando leí su libro, me impactó ver la astucia de Satanás, porque con algo tan simple, un comentario que esas niñas hicieron, que causó en su mente, y comenzó él a trabajar para que usted desviara su mirada y se fijara en aquellos niños que andaban vestidos de cierta manera, pero eso representaba un modo de vida al que lo atrajo y lo llevó a la perdición. Pero lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar acerca de eso en el siguiente programa. Los invito a que no se lo pierdan. Es de verdad impactante las cosas que Dios hace, cómo hace para, así como el diablo nos llama la atención con algo, de igual manera nuestro Padre siempre está peleando por nosotros, y Él hace una y otra vez lo que sea para tratar de llamar nuestra atención y salvarnos y librarnos de la perdición. Antes, hermano, de que nos vayamos y de que terminemos el programa, quiero pedirle algo. Quiero que nos invite a nuestros amigos. Usted nos comenta ese ministerio o esa ayuda que el Señor le ha puesto en su corazón para estas personas de la limonada que necesitan esa ayuda. ¿Usted nos puede hacer un comentario más? Sí, claro. El año pasado nosotros con mi esposa decidimos de alguna manera aportar a la colonia donde yo crecí, La Limonada. Y hay un pastor, la cual es una persona que me conoció a mí de pequeño, y la verdad, el pastor Eladio, su esposa Natalie, allá en Guatemala, ellos me conocieron desde que yo era pequeño. Y para mi sorpresa, hace como 3, 4 años me supe de que ellos habían empezado una obra, y empezamos a contactarnos con ellos. Pero el año pasado decidimos, ¿verdad?, colectar dinero con mi familia para poder mandar y ayudar a las familias de la Limonada, ¿verdad?, a los niños de la Limonada, a que recibieran un regalito para Navidad y un canasto de comida. Entonces, gracias a Dios lo logramos, pero queremos hacerlo de nuevo en este año. El plan es que pueda viajar a Guatemala y podamos llevar y aportar, ¿verdad?, de las bendiciones que Dios nos ha dado, y compartirlo con las familias necesitadas de la Limonada. Amén, así es. La Navidad ya se acerca, y si usted, el Señor le pone en su corazón ayudar a este ministerio, hermano, ¿cómo pueden contactarse con usted? ¿Cómo pueden hacer llegar esa donación? Sí, nosotros tenemos una página que se llama Jeremías 29:11. Nos pueden seguir ahí, vamos a poner el contacto. También nos pueden contactar por mi página personal, y si su corazón está a poder aportar, ayudarnos, nos pueden mandar un mensaje con su información y nosotros nos podemos contactar con ustedes. Eso es una bendición, el poder ayudar, dar de lo mucho que el Señor nos da a nosotros. Sí. Y el Señor nos lo vuelve a recompensar, nos lo vuelve a dar. El Señor es así, Él no se queda con nada. Así que si usted
el Señor lo ha bendecido con abundancia y quiere ayudar a estos niños allá con esa necesidad que aún anden. Imagínense recogiendo de la basura para poder comprar, tener algo, venderlo y poder alimentarse. Y usted tiene las posibilidades. Qué bendición más grande el poder ayudar. Así que, como el hermano lo dijo, tiene su ministerio. Repítanos el ministerio, hermano. Se llama Jeremías 29:11. Lo pueden buscar. Nos vamos a poner en la pantalla, va a salir el contacto ahí, la información, o a mi página personal, y ahí nos puede contactar y nos puede mandar un mensaje por medio de Facebook. Gloria a Dios. Así que ya lo saben, si el Señor le pone en su corazón, ayude a esta obra, a estos hermanos, niños allá en La Limonada, en Guatemala. Y comparta el programa para que así otros también puedan ser bendecidos al ayudar a este ministerio. Ya el tiempo se nos ha terminado, pero no se nos despegue, no se pierda este programa, porque vamos a seguir hablando de estas maravillas de nuestro Padre Dios en la vida de nuestro hermano Jonathan. Hermano, le damos las gracias por compartir todas estas cosas con nosotros. Si se despide de nuestros hermanos. Hermanos, ha sido un gusto, ¿verdad? Poder compartir estas experiencias con cada uno de ustedes, lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Y no se pierda el próximo programa, porque ahora vamos a entrar a lo que fue mi vida como pandillero. Voy a narrar lo que esos momentos cuando yo estuve tirado en las calles drogado, cómo el enemigo me engañó y cómo el enemigo me revolcó en el pecado, pero también vamos a compartir de cómo el Señor me rescató de esa vida. Así que no se lo pierda. Amén, así es. Así que ya sabe, lo esperamos la próxima semana, martes a las 7 de la noche, en su programa Preguntas y Respuestas. El Señor les bendiga. Gracias, hermano. Sí.